Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Bueno, buenas noches, lo explico otra vez. Las canas son teñidas para la película de Sergio Renán que se llama El sueño de los héroes. Tengo algunas cositas amarillas combinadas con algún negro que es para la obra de teatro que estoy haciendo de Carlos Gorostiza, los otros papeles. O sea que no me volví loco, es un trabajo que estoy haciendo para los personajes. Estoy caracterizado para los personajes que estoy haciendo. ¿Están conformes? En todo teatro de hoy, bueno, tal vez aparezca con otros looks diferentes. Bueno, me saco el saco porque hoy tenemos un día interesante. Lo primero es... No sé cuál está. Nina Cortese está con Pires, ¿no? Que está para hablar sobre una obra. Carlitos Pacheco con Tendencias. Hay una mesa redonda sobre los autores, donde se va a tocar un tema bastante importante que tiene que ver con el 10% de los autores o el 20% cuando la entrada al teatro, sobre todo en los teatros oficiales, es muy barato, etcétera, etcétera. Y además, Luis Massa hablando del periodismo en reportajes de Córdoba y de Eugenio Zanetti, que era una cuenta pendiente que teníamos. Dejo el saco y me voy. Ahí está. En este nuevo bloque de todo teatro que tiene que ver con estas mesas redondas donde reflexionamos sobre algunos aspectos del arte teatral, hoy está dedicado a algunas reflexiones que van a hacer algunos autores. La tenemos a Nina Cortese, que cumple un doble papel, autora y periodista. Bueno, los dejo con Carlitos Pacheco, que nos va a presentar. En las últimas semanas, las salas oficiales han bajado el precio de sus localidades, lo que ha producido que el público se acerque, sobre todo al Teatro Nacional de Cervantes, en forma casi masiva. Según las últimas informaciones, alrededor de 16.000 espectadores han asistido a las funciones que se hacen tanto en la Sala Mayor como en la Sala Argentina. Pero también en las últimas semanas, sobre todo los dramaturgos, han comenzado a observar que esta rebaja en el precio de las localidades provoca que el porcentaje que ellos deban cobrar como autores sea casi mínimo. Nosotros invitamos a dos dramaturgos argentinos, Bernardo Carey y Jorge Palán, para desarrollar un poco este tema y ver de qué manera esta situación podría solucionarse para que, bueno, tanto espectadores como autores se vean beneficiados con esta rebaja de entradas. Bernardo. Sí, no, yo quiero aclarar que igual nos vemos beneficiados por la gran cantidad de espectadores que vos acabas de describir. Uno siempre espera que entre esos espectadores haya por lo menos uno con el cual pueda tener una comunión espiritual.
O sea que nosotros en ningún momento hemos planteado la razonabilidad de la medida tomada de manera genérica. Al contrario, creemos que es importante porque ha detenido esa especie de carrera de armamentos que teníamos en el medio teatral, en la cual todos competían a ver quién ponía más baffles, más bandas de sonido, más planta de luces. Hemos visto todos espectáculos promocionados en base a la cantidad de elementos técnicos que se volcaban en él. Creo que esto cambia la óptica, va a cambiar la óptica porque supongo que de alguna manera casi todos los otros teatros van a empezar a acomodar sus precios al mercado que marca los teatros oficiales. Los perjuicios yo no diría perjuicios, la nueva estabilidad que le causa al dramaturgo, me gustaría comentarla de alguna manera una vez que todos demos nuestra opinión. Si no está, Jorge, ¿vos qué pensás de esta medida? Bueno, primero me evocó una de las cosas que dijo Bernardo, supongo que se refería a los consejos de Hamlet a los actores a propósito del único, aunque haya un que no es necesario gritar, que alcanza con que alguien escuche. Uno, aunque sea uno. En cuanto a la reflexión, no sé si llamarlo una reflexión, porque me parece que se me alcanza solo para una opinión. En todo caso, para reflexionar había que tomar otros costados de la medida esta y no lo más específico, lo más puntual. Digo, ¿no? Reflexionar implica ya ubicar esta medida en un contexto bastante más amplio. En cuanto a la opinión, repito, que podría dar, estoy de acuerdo con Bernardo, si me parece que es favorable que, bueno, los así llamados teatros oficiales hayan realizado este gesto de forma tal que se duplique la cantidad de espectadores, que la gente vaya al teatro, digamos, ¿no? Es decir, que la gente vaya más al teatro. Por lo que tengo entendido, esto no es solo una medida que habrán de tomar los teatros oficiales, sino algunas salas comerciales también. Sería interesante ver por qué solo algunas y qué pasa con las otras. Creo que hay 13 salas que se han comprometido a que a partir del fin de este mes van a establecer un sistema de tickets, cupones, en fin, una chequera con entradas para una cantidad de espectáculos X, ¿no? Entonces, pues, bueno, por una parte está esto. En cuanto al problema de los autores en relación a esto, yo trataría de inventar algo, como nunca provoqué un estallido de boletería, ¿no? Bernardo, una cosa. Tú dijiste con respecto a la carrera en cuanto la carrera armamentista técnica, de emplear la, es decir, pero, sí, claro, mi amor, pero tanto el espectáculo que en este momento está dando el Cervantes como el que está dando el San Martín, el Avaro y el Relámpago son espectáculos donde se pone en funcionamiento toda la parafernalia que tienen los dos teatros, lo que me parece fantástico. Sí, pero por eso digo, lo que significó que la rebaja del valor de las entradas ha conseguido de cualquier manera que la economía de los teatros, de ambos teatros, no se vea afectada. Ajá. Más aún, la rebaja en el San Martín oscila en un 30 y tantos %, se bajó de 12 a 8 pesos. Y creo yo que la afluencia de público se duplicó o triplicó. O sea, económicamente al teatro le conviene. Lo que sucede, lo que vemos los autores, que nosotros somos los únicos de los que formamos la comunidad teatral o el sujeto estético, nosotros somos los únicos actores de ese sujeto estético que estamos atados al porcentaje. Después no lo están, ¿por qué en no general. un poquito como Bueno, yo tengo, autores? claro, Porque esto que la gente no se sabe. ¿Cómo cobran los autores cobran el 10% del valor de la entrada. Ese 10% se calcula sobre la totalidad bruta de la recaudación. A partir de ahí recién vienen los descuentos que habitualmente hay impositivos o de municipalidad. Y el de músico, más o menos un 3%. De un 3 a un 5% según la música sea incidental o sea escrita especialmente, y un 10% para el autor. Es alrededor de un 15% en los casos de que haya
de que sea un espectáculo complejo, que se retira de boletería con anticipación. Lo que sucede es que la realidad es que en general el autor joven, el autor nuevo, no es mi caso, pero son muchos más de lo que uno piensa. Ese autor nuevo y joven no va a la sala principal del Cervantes ni a las dos salas grandes del Teatro San Martín. Va a la Cunil Cabanillas en el San Martín, cuyo 33% de aumento no alcanza a suplir la cantidad de localidades que oscila entre 80 y 100. O la Sala Argentina, donde este año justamente va a haber 3 espectáculos argentinos de autores contemporáneos argentinos. En la Sala Grande, además de Strindberg, creo que va una versión de Felipe Noboa. Está bien, es un clásico argentino, pero el autor joven que llega no tiene la facilidad de la Sala Grande, donde con 2.000 o 1.500 espectadores ese nuevo precio se diluye, se evapora. ¿De qué manera se podría solucionar? No, yo lo que digo es esto, el ejemplo es la artista que está en estos momentos con su obra Auto de Fe entre bambalinas, que le habrá llevado seguramente, Patricia Zangaro, le habrá llevado seguramente, estoy seguro porque leí sus materiales con anticipación, alrededor de 2 años la elaboración de ese material. Finalmente se ensaya, se empieza a ensayar en enero, se estrena en mayo, le resta junio, porque además el Teatro Oficial pone limitaciones justas de 2 meses de temporada, no es que está toda la temporada. Y ella percibe por derecho de autor, porque van muchos jóvenes y los jóvenes pagan un peso. Claro, van muchos jóvenes, los jóvenes pagan un peso, y entonces ella percibió por el 50% de la temporada, digamos, por el mes de abril, 350 pesos. Es una cifra muy ínfima para... yo sé que el arte no se mide por cifras, pero se vive previamente antes de ser artista. Aclaremos que, en general los actores y el director los actores tienen un sueldo, cualquier actor está en 1.000 pesos por mes. ¿Y cómo podría solucionarse este desfase? Que tampoco alcanza. Él que se quiere enojar conmigo. Enojarme no. Lo que sí pensaba... Es horrible hablar de este tipo de cosas, pero son reales y concretas. A ver, ¿qué ibas a decir? Una cosa muy breve. Un poco la pregunta de Carlos, no sé cómo puede solucionarse. Bueno, pienso que alguna medida Argentores podría implementar en relación a esto. No lo sé. Pero hay una cosa que tampoco hay que dejar de lado, en el sentido de si un autor joven estrena en una sala oficial, aunque sea en la Cunil Cabanillas, y van a ver su obra una cantidad muy grande de personas, entre las cuales hay muchas personas jóvenes, me parece que eso en sí ya es una satisfacción importante. Claro, sí, yo no digo que no, Jorge, pero es lo mínimo lo que podemos aspirar. Es decir, lo mínimo que podemos aspirar es que el Estado, por medio de sus 2 grandes teatros, abra sus puertas a los nuevos escritores, los programe, estén. Eso no nos crea una culpa, porque si no es como tener una culpa por haber accedido y aceptar condiciones de trabajo que habitualmente los medios voraces comerciales no las aceptan. Yo recuerdo que los teatros oficiales tuvieron en algún momento, Somigliana, en su gestión del 84-85, más o menos por esa época, al encontrarse con un problema similar, porque los teatros comerciales elevaban los precios, el Teatro Cervantes no lo hizo, modificó el porcentaje del autor, le pasó más a Argentores, le pasó el 15 o el 20, no me acuerdo. Kibe Steiff, cuando fue director del San Martín, hizo lo mismo en la época de la Secretaría de Pacho O'Donnell. Entonces ya hay un antecedente de eso. Hay un antecedente. Kibe nos pagó, me acuerdo, en el 85, yo estrené en la Cunil, y pagó más del 10%, porque entendió esta situación. Porque los precios con respecto a los precios del mercado habitual eran muy bajos y la temporada era 2 meses y se acababa. Y Robner ahora en su última gestión no aumentó el porcentaje, pero sí le dio un avaluar.
que es algo que se hace en la actividad sería privada. una buena además, salida, que se negocia pienso frente a frente, además, francamente, ¿no? De acuerdo porque además hay otra cosa, que estoy de acuerdo con lo que dijo Padán. Aparte del hecho de que significa una satisfacción y un acceso, claro. esa vidriera, también está el hecho de que en el teatro se pone la obra y el teatro se hace cargo de la fotografía y de todo, lo que me parece que es... No es poco. Exacto, es interesante. Claro. Sería O sea cuestión de hilar. Deberíamos pedirle a las autoridades del Cervantes entonces que, bueno, revean un poco esta pero que no revean los precios, por favor. No, claro. Eso no. Pero las puede. cifras que yo he dado creo que no son tampoco como para pensar que el autor está... pero lo del evaluar es una salida. El evaluar es otra salida. Es interesante, me parece. Bueno, les agradecemos mucho y ojalá pronto se solucione este inconveniente o pequeño. Ojalá, y ojalá esta política del Cervantes y del San Martín se pueda seguir, no solo porque va a ser importante porque va a marcar en los teatros independientes que siempre, o teatros de arte hoy, que siempre pusieron un precio similar al del San Martín y al del Cervantes, nunca fueron más arriba, van a tener que adecuarse también. Decir, vamos, sí, pero ojo, porque hay una diferencia muy importante, que en estos teatros así llamados independientes, para darle ese nombre hoy, en esos teatros la producción es distinta. Claro, es de cooperativa. La producción es por eso. Estos teatros producen, digamos, está bien, quizás sea producto y con un esfuerzo muy grande. Quizás sea el producto de otra mesa redonda. Habrá que buscar por otros lados subsidios, aportes, rebajas de impuestos, no sé, una serie de cosas que... Pero bueno, comencemos porque los autores tengan este reconocimiento en las salas oficiales. No, y yo lo que quería pedirte antes que cortes un solo segundo es simplemente que ojalá el ejemplo del Cervantes y del San Martín cunda a las salas oficiales del interior, que son muchas. También, seguro. Bueno, muchísimas gracias. Es una obra, es una de las obras más importantes, por lo menos más conocidas, más representadas, de Heine Müller, una obra que escribió durante el año 76 o acabó en el año 76. En realidad es muy difícil de resumirlo en poco tiempo. Podría decir que habla sobre todo de la condición del hombre en este fin de siglo, de la condición del intelectual, ¿no? ¿Tu puesta? Es nuestra, no es mía solo la puesta, es mía y de Emilio García Huevi y de Ana Alvarado también, es una puesta conjunta esta, ¿no? Yo estoy siempre de afuera, ellos trabajan en la obra, pero la puesta, apuesta a estos ingredientes. Creo que encontramos en Máquina Hamlet un material que nos representaba como trabajadores del arte, trabajadores del arte con contradicciones en este mundo, ¿no? Sobre cuál es nuestro rol, sobre qué hay que hablar. Creo que es una denuncia sobre todo sobre la violencia, sobre el hecho simple de quizás espantarse con imágenes terribles que uno, gracias al avance de los medios, que uno puede ver al instante en su casa sobre otros países, imágenes violentas y quizás de alguna forma no volver la vista frente a lo que pasa aquí. El grupo trabaja esencialmente con objetos y con actores. Nuestra estética está basada, creo que de esta forma se amolda mucho al trabajo de Müller. Es una estética basada en la repetición, en la síntesis, en la fragmentación. Y Müller en su trabajo ha empleado estos términos. Nosotros estábamos buscando, cuando encontramos Máquina, un texto en el cual pudiéramos volcar nuestros elementos periféricos, algún clásico. Nos encontramos que Müller ya lo había escrito, ese clásico periférico. Lo hemos denominado periférico a Müller, ¿no? Como tantos otros autores que
que nos interesan. El pueblo en posición de firmes, fruto de su arte de gobernar. Este era un hombre que solo sabía tomar todo de todos. Paré la marcha fúnebre, clavé mi espada en el féretro, se rompió la cuchilla. Con la punta rota abrí el ataúd y repartí al progenitor muerto. Carne que llama a la carne. Entre los miserables. El luto se transformó en júbilo. El júbilo en chasquido de hambrientas mandíbulas. Sobre el féretro vacío el asesino se montó a la viuda. Y en un principio estaba medio perdida, ¿no? Y como que me cerró al final un poco la obra. La forma en que manipulan. Me gustó, me interesa mucho la forma en que trabajan los actores. El ruido así de los disparos me chocó un poco. El trabajo de los actores me gustó mucho, pero no me gusta tanta intelectualización en el teatro. Creo que no llega a la gente eso. Bien, en este segmento titulado Los que vienen, estamos hoy con un joven director argentino que próximamente hará sus primeras armas también, sus segundas armas como autor teatral. Sí. Rubén Pires acaba de obtener varios premios con su puesta de Beckett, ¿verdad? ¿Qué premios fueron los que te otorgaron, Rubén? Tuvimos 5 nominaciones al ACE, 4 nominaciones a María Guerrero y una mención... 4 nominaciones a Gregorio Laferrer y una mención especial a María Guerrero. ¿Y cuáles ganaron? Mejor actriz de reparto del Gregorio Laferrer y la mención especial de la dirección de Beckett del María Guerrero. Perfecto. Bueno, y ahora esta nueva obra, que ¿cuándo se estrena y dónde, Rubén? En el Centro Cultural Ricardo Rojas, 7 de junio a las 21 horas. Bien. Te has metido con un tema, tengo entendido, bastante complejo, difícil, contradictorio, ¿es verdad? Sí, la obra se llama Archivo Nietzsche y obviamente trata de Nietzsche, uno de los grandes sospechosos, entre comillas, por su forma de pensar en este siglo. Lo que pasa es que vengo con este personaje en mi mente desde casi los 20 años, ¿no? Pierre, sí, un gran amigo, era nietzscheano. Sí, yo sé. Teníamos largas conversaciones con Pierre sobre eso. Claro, Así hablaba Zaratustra es un libro que casi el más conocido de él, creo que dentro de la filosofía es uno de los libros que más se ha leído, Así hablaba Zaratustra. ¿Quién a los 20 años no ha transitado por Así hablaba Zaratustra, no? Así es. ¿Y cómo has compuesto la obra? ¿De qué manera has dramatizado ese material? Mira, yo tomé el último día de vida de Nietzsche. El 25 de agosto de 1900, él muere cerca de las 12 del mediodía, víctima de un ataque de una especie de catarro, una especie de neumonía. Ya venía con principios de parálisis y estaba loco hacía 11 años. Siempre fue un hombre, claro, siempre fue un hombre con una salud muy lábil, endeble, seguro. muy endeble. Sí. Sufrió enfermedades, tenía miopía desde su juventud, sufría dolor de cabeza, bueno, de todo. Inclusive contrae sífilis en un prostíbulo de Leipzig, sí, a los 25 años, que es una de las causas que algunos asignan a la locura. Otros no, porque su padre murió también de una especie de... No se sabe bien si fue derrame cerebral o qué, porque la hermana como que tiñó todo y desdibujó mucho la figura. Sí, ella tapaba y hacía grandes puestas en escena, sí, por su propia cuenta, ¿verdad? En la obra Archivo Nietzsche toma el nombre de la casa en que Nietzsche vivió, que ella, a costillas de una admiradora de Nietzsche, von Meiserhum, le paga la casa y ella lo tenía al hermano ahí y muchos iban a verlo al hermano loco ahí. Y ella... Fuera un espectáculo. Exacto. En el año 34 sale del archivo Nietzsche de hablar con Elisabeth Nietzsche, Hitler, y ella le había dado el bastón de Nietzsche. Él sale con el bastón de él. De ahí para completar, claro, una serie de interpretaciones
que mucha como gente, terroríficas que se han hecho. claro, muchos lo toman por antisemita, por un montón de cosas, bueno, que obviamente no ha sido. Él también tuvo sus buenos problemas con Wagner, ¿verdad? ¿Algo de eso reflejaste en la obra? Aparece Wagner en un momento. Yo me metí más, traté de meterme más fundamentalmente con toda su visión del mundo y su gran soledad. Aparece Wagner, aparece Lu Andrea Salomé, aparece Elizabeth Nietzsche y aparece Zaratustra, que es su mayor creación, y aparece Nietzsche joven. Claro. Él tuvo una crisis, como una conversión, ¿verdad? Poco antes de... Mira, él era hijo de pastores luteranos, sí, de bisabuelos luteranos, por parte de padre y madre. Sí. El padre de él muere cuando él tiene 4 años y, bueno, inclusive el padre de él había sido el maestro de, no sé si la hija del rey de Alemania, es un tipo muy instruido y que lo había una familia muy preparada. No de pasar miserias, pero tampoco de tener grandes fortunas. Eran de origen polaco y cuando él en un momento empieza a descubrir el tema de la fe y se la empieza a cuestionar, pero hay que ver con todo el clima que reinaba a su vez en Europa en el 1860, o sea... Bien, ¿y cómo has ceñido eso? ¿Hay un personaje de joven? Porque así aclaramos un poquito y dejamos algo picando en la curiosidad del espectador. Luis Campos hace el Nietzsche viejo, el único real. Sí. Hugo Grosso hace el Nietzsche joven, Sergio Oviedo hace el Zaratustra y Alejandra Figueroa hace a la hermana, Luz Salomé, Wagner y la prostituta con la que él se agarra la sífilis en Leipzig. Bueno, será cuestión de invitar al público entonces a que vean la función a partir del día 7 de junio a las 9. En el Rojas, ¿verdad? Sí, es una opereta. Bien. Es una opereta. Perfecto. Gracias. Allá estaremos. ¿Cómo no? Bueno, detrás del telón y la intimidad de todo lo que pasa atrás de un escenario. Hoy tenemos a Alberto Velati. ¿Todo? ¿Vas a contar todo? No, todo, no. Vamos a hablar específicamente... Para el cine, nos cortan, si contás todo. No. Alberto Velati, un hombre que muy prolífico y que tiene como dos corrientes, la plástica y la escenografía. ¿Sí? ¿Por dónde se empieza? Y mira, las dos corrientes pueden ser un cortocircuito también. Por ejemplo. No sé si trifásicas, ¿dónde vas? Con las dos corrientes. ¿Cuál es la diferencia y en qué se encuentran y en qué se separan? Mira, mi primer amor fue la plástica. Después caí en la escenografía. Pues es que estos días estaba haciendo una especie de raconto. O sea que estoy más viejo, ¿no? Estoy haciendo un raconto. Y mi primer enganche con la escenografía fue cuando vino Ludmila Cherina al Colón a hacer Martirio San Sebastián, año 1966. Era muy chiquitito, así chiquitito. Y bueno, y ahí creo que me enganché realmente con el espectáculo. A partir de ahí, sí, con el gran espectáculo, porque ver a Ludmila Cherina haciendo Sebastián era muy fuerte, ¿no? Creo que ahí me enganché realmente. Y alguien que se dedica a la parte visual, convengamos que la escenografía forma parte fuerte de lo visual dentro de un espectáculo. Sí. ¿Qué conflictiva tiene con un artista plástico, digamos? Un escenógrafo pinta, arma y eso queda quieto y es parecido a una pintura. ¿En qué lugar? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Cuál es la diferencia? Aunque vos sabés que yo tengo como... Soy dentro de la plástica, estoy como mal acostumbrado con el teatro, porque generalmente estoy trabajando a través de un texto para llegar a un cuadro, a una parte pictórica, a un cuadro. Que generalmente los pintores no pasan por ahí. O sea, que o tienen sus propias ideas, o sus sueños, o sus imaginaciones y las plasman, o te hacen 3 manchas y figura 2, figura 4, Martina Torales se ha muerto 23, esas cosas que hacen siempre. Yo me imagino vos, frente a esto que... Yo primero me enamoro de un texto, me enamoro de una idea,
Lo que estuve haciendo ahora, que casualmente estoy exponiendo en la Galería Martínez Céspedes, Bolívar 660, vayan todos rápido, los son muy baratos para comprar, se puede con tarjeta de crédito, propongan y vamos a ver qué hacemos. Me enamoré en 1970 de los cantos de Maldoror del Conde de Lautremont. Soy muy fiel, muy seguidor, en el 70 estoy hablando. Y quizás no estaba preparado para hacer esto en ese momento. Y muchos años después largo los cantos de Maldoror con esta serie de cuadros. Que no tiene nada que ver con el teatro, pero también tiene que ver. Tiene que ver, mucho tiene que ver. Pero digo, lo que te moviliza a pintar es distinto a lo que te moviliza a construir una escenografía. ¿Desde dónde partís siendo vos el mismo responsable de las cosas? Totalmente, como que es mi unipersonal si fuera teatro, hacer una obra plástica. Y porque no dependo de nadie. Primero que no sé, es un albur si voy a cobrar vender un cuadro o no. No tengo idea. En cambio, a esta altura en la escenografía digo, ¿cuánto hay para trabajar? No. ¿Podés hacer eso hoy? Puedo hacer eso porque ¿quién me lo impide? Nadie. Que me lo den el trabajo, no. Pero ¿quién me impide que diga eso? Nadie. Mira, pongo el hombro con 1000 proyectos que no ganan un peso y trato de tener algún proyecto importante en el año para ganar dinero, para vivir, obviamente. No te contesté nada. No me contesté. No te contesté nada. No me lo contestaste. ¿Qué me dijiste? Casi como didáctico. Te enfrentás a un proyecto teatral. Sí. ¿Qué haces? Hay muchos caminos. Vos decís para resolver o para plasmar el proyecto, para llegar a parir ese proyecto, para montarlo, para ponerlo en escena. Se me ocurre a mí establecerte una diferencia, digamos. Un escenógrafo sería como un empleado del director, como una persona que está a disposición de una estética que no le puede ser propia. Por ejemplo, ¿no? Sí, de alguna forma sí. No sé si es un empleado de un director, pero sí tenés pautas claras a seguir. Estás involucrado, yo creo que es de esa forma, ¿no? Estás involucrado dentro de un texto, dentro de una estructura dramática, dentro de un estilo que lo combinás o lo armás o haces un trabajo de mesa con el director o los que dirigen el proyecto y se tira la consigna y laburás sobre eso. O sea, en cambio en la plástica tengo absoluta libertad. A veces yo tengo galeristas que me piden que haga un ángel porque el ángel se vendió. Está en mí si lo hago o no lo hago. También hay ciertas reglas. Seguramente. Seguro. Esa diferencia en una escenografía apunta a alguna necesidad dramática. Sí, seguro. Esa necesidad Lo más dramática... importante primero es el autor, el texto, que es el padre de la criatura. Es el puntapié inicial de la obra. Por eso hay grandes pintores, inclusive que han trabajado en escenografía, Dalí, Picasso, hasta el mismo Soldi, que ha hecho mucho cine y bastantes óperas y ballet. Pero es tan fuerte su estética que pasaba en primer plano su trabajo y no estaba involucrado o no se integraba. Bien. Yo creo que el escenógrafo tiene que estar integrado al proyecto. Ahí va mi pregunta. ¿Cómo te involucras en eso? Integrándome. Yo dejo cosas mías de lado por integrarme. O sea a veces tengo ganas de poner ciertas cosas en una estética, pero la obra no me lo permite o no lo resiste temáticamente. Entonces trato de amoldarme. Y si no, vos vas a ver mucha gente que es fantástica desde lo plástico, pero cuando monta un espectáculo pasa a ser la vedette del espectáculo y ahí creo que falla. Creo que en realidad la vedette es todo el proyecto, que nada sobresalga más que otra cosa. Nosotros vamos a seguir conversando porque es muy curioso esto, pero todo teatro sigue. La implicancia dramática que tenés en una pintura necesita de los mismos elementos. No me reía porque acá, ustedes que me vieron desde el comienzo del programa, el look que tengo, bueno, ya saben que se trata de la película de Sergio Renán y la obra que estamos haciendo, el Blanca Podestá, los otros papeles, pero todo el mundo que viene me pregunta qué me está pasando. Bueno, nada en especial, es simplemente una caracterización para este trabajo que estoy haciendo en cine. Y en este bloque de siempre, de todo teatro, que está dedicado a una personalidad del teatro, tanto en la parte actoral como la dirección, como la parte de producción. Hoy tenemos una parte del teatro, de toda la actividad teatral del país, que la conducen, la llevan y los protagonistas son los periodistas.
Yo siempre digo que los periodistas son aquellos compañeros de ruta que nos acompañan en nuestra carrera diciéndonos lo que sí y lo que no, pero que en realidad estamos juntos en este camino. Hoy estamos con Luis Mazas. Luis, ¿cómo te va? Te voy a aprovechar hoy porque este bloque tiene que ver con los papeles. Sí. ¿Cuántos reportajes hice yo? ¿Cuántos reportajes me ha hecho Luis? Es verdad, ¿no? Pero hoy hay varias cosas que están en tu persona. Una es, esto va para todo el interior, la actividad del periodista dentro del mundo del teatro. La otra es que tenemos una cuenta pendiente con el programa que hicimos sobre Córdoba y sobre Eugenio Zanetti. Y yo me enteré por el hermano, por Abelardo, que vos sos un compañero desde la infancia de Zanetti, y esta cuenta la tenemos pendiente con los espectadores para que la figura de Zanetti sea conocida en toda la profundidad que podemos. Y el otro tema es Córdoba, aquellos que se van de Córdoba a hacer una tarea por el mundo y su relación con ese lugar que fue de ellos. Entonces la primera pregunta es, desde el periodismo, ¿cómo es tu inclusión dentro del teatro? Desde el periodismo. Bueno, es lo que yo he hecho toda mi vida. Yo soy licenciado en letras en realidad, pero siempre ha sido el periodismo y el teatro fundamentalmente lo que me ha llevado a querer realizarme, ¿no? Y bueno, los primeros años y las primeras cosas mías en el periodismo fueron en Córdoba, ciudad en la que nací, en la que estudié, en la que me crié y en la que comencé mi trabajo profesional. ¿Intentaste como actor o como director? No. Escribí algunas cosas, incluso se publicó un libro de cuentos, pero nada más que eso. Ajá. Y en aquellos años 60, que es donde yo comencé mi tarea profesional en el periodismo y también en la crítica de teatro, es paralela a mi conocimiento y a mi amistad con Eugenio Zanetti, o sea que ambas cosas corren paralelas, ¿no? En aquellos años 60, un grupo de jóvenes, incluso Alberto Minero, que hoy vive en Nueva York, por ejemplo. Claro, que está a cargo de festivales. ¿No? También Eugenio, y con otra gente, con el arquitecto Bulgeroni, recuerdo, hicimos los primeros festivales nacionales de teatro, fines de los años 60. A uno de los cuales vino Jerzy Grotowski, nada menos. Ajá. Vino a Córdoba, pasó por Buenos Aires. Y esto a los cordobeses a veces nos ponía muy orgullosos, porque dice, vino a Córdoba. ¿Esto antes de que sea Grotowski o no? ¿Ya cuando era lo más importante? Ya era muy importante. Recuerdo que unas jornadas que se hicieron en Carlos Paz. Y en aquel tiempo, bueno, Córdoba era una gran potencia cultural, lo sigue siendo de alguna manera, pero los años de la dictadura, como a todo el país, le cayeron encima y fueron muy duros. Y bueno, yo me tuve que ir a España en el año 74 y volví, pero volví ya y me quedé en Buenos Aires. Pero bueno, vos querías hablar de Córdoba. ¿Por qué volviste? ¿Y bueno, por quién? Volví porque tenía esa nostalgia que tenemos argentinos, ¿no? Me iba bien en España, yo trabajaba en el diario ABC y trabajaba en la cadena SER de radio, haciendo lo mío. Pero bueno, me encontré con mucha gente querida que pasaba por España, Sergio Renán, a quien yo quiero mucho, y Sábato, ambos dos, Ernesto Sábato y Sergio Renán, de algún modo me entusiasmaron y me abrieron el camino para Buenos Aires. Entonces cuando yo volví, me fui de Córdoba, pero volví y me quedé en Buenos Aires. De esto yo me volví en el año 77 y ya me quedé. Ya te quedaste definitivamente. Uno de los primeros espectáculos que vi cuando volví fue Patria. Eugenio hacía claro, y vos estabas en Bartley, que Aleso la dirigía. Aleso, exacto. Pero bueno, la relación con Eugenio viene desde... ¿Se conocieron de pibes? De pibes. Él comenzó siempre con la pintura. Él, como ya se habrá dicho acá, viene de un hogar de gente muy ligada a la cultura, ¿no? El papá claro, un gran poeta. Juan Zanetti. Yo soy Juan Zanetti, no ese es el libro. Un libro de tapas azules, me acuerdo que me lo leí. Sí, que tiene la puntita redonda, exacto, que tiene esa frase maravillosa, su relación con el mar me niega desde su infancia, decía, ¿no? Nunca había visto el mar. Nunca había visto el mar. Hasta un tiempo determinado. Y bueno, Eugenio bebió de todo eso y bueno,
El primer reportaje, Lito, que tiene Eugenio en su vida de creativo, se lo hice yo, en el diario Córdoba, que yo trabajaba en Córdoba. Y él lo guarda como un tesorito. El primer reportaje que se le hizo. ¿Por la actividad teatral o pictórica? Pictórica. Pictórica. Exactamente. Porque él empezó a pintar y a exponer. Esos fueron sus primeros pasos en Córdoba. Y en un momento determinado decidió venirse a Buenos Aires. Cuando yo vengo a Buenos Aires, los primeros tiempos vivo en la casa de Eugenio, hasta que tuve mi propia casa. Pero él ya estaba haciendo cosas acá, me acuerdo, había estrenado La Reina Blanca, un trabajo muy, muy interesante, protagonizado por Elsa Berenguer. Ajá. Con Ure. Con Alberto Ure. Alberto Ure en el Odeón. En el Odeón. Claro. Exactamente. Ese espectáculo ganó algunos premios importantes. Y recomenzamos una relación que nunca, además, se cortó, porque hoy mismo hablamos bastante seguido por teléfono en Los Ángeles. Cuando yo estuve por Canal 13 para la entrega de los Oscars, cuando Camila compitió como mejor película extranjera, ajá, y después con La Historia Oficial, que ganó, también estuvimos con Eugenio y vivimos todo ese clima, y nunca se imaginaba Eugenio que él lo iba a vivir en carne propia, ¿no? Con este Oscar que... Y una amiga en común que tienen, Constanza Amaral. Constanza, que es de aquellos fines de los 70. Eugenio me la presentó porque ya era amiga de él, y hicimos un trío muy mentado en aquellos tiempos de bohemia, ¿viste? Que a veces no nos alcanzaba a hacer la plata, pero bueno, cada uno hacía lo suyo, lo hacía con placer y pensando que, bueno, íbamos a llegar a algún puerto, ¿no? ¿Tu relación con Córdoba actual, cómo es? Un poco distante. Distante, ¿no? Sí, distante. María Elena Walsh dijo una cosa muy cierta. Cuando nos vamos de nuestro propio lugar hacia otros lugares, por diferentes motivos, empezamos a ser ciudadanos de ninguna parte. Y hay mucho de esto, ¿no? Yo quiero mucho a Buenos Aires, tengo mucha nostalgia por Madrid, donde viví 4 años, una ciudad que me cobijó, y tengo mucha nostalgia por Córdoba también, donde tengo recuerdos imborrables, ¿no? Tienen que ver con toda esa época de los sueños, ¿no? Y de las, a veces, quimeras, pero bueno, donde uno imagina cosas que va a ser, que no va a ser. Te voy a hacer una pregunta, Luis, como crítico, ¿no? La palabra crítico tiene que ver con cierta frialdad y objetividad. ¿Hay una relación entre la emoción y la crítica, al escribir una crítica? Absoluta. ¿Y cómo se vehiculiza esa emoción? ¿En las palabras que eligen? Yo no creo que los críticos seamos objetivos para nada. No. No, absolutamente. Todo parte de una visión subjetiva de un trabajo, o de una película, o de una obra de arte, de un cuadro. Todo tiene que ver con nosotros, con nuestras emociones, con nuestras experiencias, con las lecturas que le podemos dar a la cosa. De ahí que muchas veces, de pronto, para un crítico un espectáculo sea bueno y para el otro sea malo, ¿no? Sí, yo siempre me he preguntado que las palabras que eligen, o para el título de la crítica, o para el comentario, el verbo o el sustantivo, el adjetivo que eligen, a veces sí está dictado por la emoción. Absolutamente. Para no ir más allá que a tu último trabajo en teatro que estás haciendo ahora, cuando yo vi la pieza de Carlos Gorostiza, a mí me interesó mucho, me conmovió, por una serie de cuestiones que también tienen que ver conmigo persona, conmigo ser humano, porque no se pueden separar. Entonces, el título que yo le puse a la crítica que se publicó sobre ese espectáculo es Las utopías del alma, claro, que tiene que ver con muchas cosas, que me cuenta Gorostiza, pero que yo también asumo de algún modo. El teatro en este país, hablando de utopías, y esto porque lo está escuchando todo el interior, y es una lucha que está liderando toda la parte teatrera del país, con el hecho de expresarse por este vehículo que es el teatro, como yo decía, este megáfono enorme, ¿no?, que a todas las voces las agranda para hablar de lo que pasa en el país, en la ciudad, en el barrio. ¿Es una utopía el teatro en este momento? No. No. ¿Qué le dirías a toda la gente del interior? Vos que sos uno del interior, que se queden ahí o que vayan a España y no es alguien los trae a Buenos Aires o que cumplan su destino. Yo le diría paradójicamente que se queden en su lugar, ¿no? Que hagan lo más que puedan por el lugar.
Yo viví las luchas de los actores cordobeses en aquellos años 60, mitad de los 70, en aquella comedia, mítica comedia cordobesa, dirigida muchos años por Jorge Petraglia, con actores que algunos se quedaron en Córdoba y otros vinieron a Buenos Aires. Alfredito Duarte, que ya no está con nosotros, vino a Buenos Aires e hizo una muy buena carrera en Buenos Aires. Jolie Ribois, una gran actriz cordobesa que se quedó allí. Tanta gente. Carlos Jiménez. Carlos Jiménez surgió... Que también era compañero de Janet también. Claro, de esa generación nuestra. Y él se fue, en los fines de los 60, se fue a Venezuela, y en Venezuela hizo toda una historia y una carrera, y creó los festivales famosos de Caracas. Era también un perseguidor de quimeras, pero las hacía realidad, ¿no? Luis, bueno, públicamente te voy a hacer algo que se me ocurría recién, una especie de invitación, como esto va para el interior también. Me gustaría ver la posibilidad de que un día combinemos y en alguna provincia hagas una charla de un fin de semana sobre este tema, que a mí me parece que ustedes lo aprendieron, no sé de dónde ni cómo, pero que también es un tema que a mí me parece que se debe enseñar y transmitir, sobre todo a la gente que ha logrado en el periodismo teatral un lugar muy importante. Por eso te hago esta invitación casi pública de ver si combinamos un día para ir al interior y hablar sobre este aspecto del espectro teatral que son los críticos. Gracias, Luis. Gracias a vos, Lito, por esta linda idea de hacer un programa que se llame además Todo Teatro. Todo Teatro. Y seguimos con el próximo bloque, que no sé cuál es, y del look hablo después. Uno de los directores teatrales más importantes que está produciendo en este momento en París es Philippe Adrien. Él, junto a su grupo Teatro de la Tempête, está provocando una verdadera revolución en cuanto está tomando algunos textos contemporáneos, pero de décadas anteriores, y les está dando una vuelta de tuerca bastante próxima a nuestra historia actual. En el último Festival de Montevideo tuvimos oportunidad de ver su versión de Esperando a Godot de Samuel Beckett en un espectáculo de profunda vitalidad y que mucho renueva aquella estructura beckettiana de una obra que siempre se tomó como sinónimo de la desesperanza. Ahora Adrien le aporta personalidad muy definida a cada uno de los personajes del texto de Samuel Beckett, los ubica en un inmenso espacio. Vladimiro, por ejemplo, es un boxeador ya entrado en años, y Estragón es un hombre que con profundas raíces religiosas está sufriendo una profunda depresión. Es Vladimiro quien intenta sacarlo de ese momento, y entonces el juego que plantea Samuel Beckett en todo su texto se engrandece profundamente. Otra novedad de ese material escénico es que el emisor de Godot en esta puesta es un actor enano que en el segundo acto aparecerá dentro de un sueño como un personaje más en un gran music hall. Beckett siempre se negó a que los directores transformaran sus textos en la puesta en escena. En más de un caso se enojó con alguno de estos puestistas. Sin duda no ha podido ver esta puesta de Philippe Adrien, pero los críticos más conservadores franceses han saludado al director con profundo interés por su nueva propuesta, tanto que todos ellos en los medios más importantes de París han hablado de una verdadera revolución con este espectáculo. Esperando a Godot está en este momento en gira por el continente americano, ya se presentó en Colombia, en Brasil, en Montevideo, y en los próximos días va a ofrecerse en Santiago de Chile. Bueno, entro de espalda para sacar el saco. Esto que tengo acá es el cablecito del micrófono. Bueno, hoy vine con saco porque el secretario de Cultura, O'Donnell, ha hecho una reunión con todos los directores porque la Secretaría de Cultura deja de estar o depender del Ministerio de Educación y pasa a formar parte de Presidencia de la Nación, y eso es una de las conversaciones que estamos teniendo con O'Donnell y con los secretarios, los otros directores nacionales. Bueno,
el programa de hoy ha habido poco del interior, ¿no? Pero no tuvimos tiempo de coordinar algunas cosas, pero no se preocupen, Salta, Jujuy, Río Negro. Hemos calculado que tenemos 31 programas que nos quedan por el año y pensamos que todas las provincias estén interviniendo. Nos vemos en el próximo en Todo Teatro, ¿no? Todo Teatro. Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación.